Bueno, empezamos este otro video recordando que también se analizó el análisis de correspondencia. El análisis de correspondencia tiene dos posibilidades. Abordamos el tema de la correspondencia simple y correspondencia múltiple. Definitivamente también veo un muy buen potencial acá, teniendo la limitante de que solamente voy a trabajar una tabla de doble entrada para la simple, ¿no? O sea, solamente tendría, por decir algo, una escala, la preferencia por algo, con respecto a grupos de edad o a género. Solamente una tabla de contingencia, una de 2×2. Pero la salida es la que tendría más relevancia que el solo cruce de variables. Porque el solo cruce de variables me está diciendo, bueno, hay asociación o son dependientes esta variable con aquella. Pero no me dice al interior de las variables, valga decir, soltero, casado, viudo, cómo se están manejando ellas. Ese es el aporte o lo nuevo de la correspondencia simple. Ya la múltiple sí me permite obviamente entrar más tablas, más variables. Y eso fue lo que manejamos. El tema en este punto, que sí pienso y estoy, digamos, como de acuerdo con lo que percibí, es el tema de aclarar un poquito o de leer más sobre los dos conceptos que salen en las tablas, que es el de inercia y el de la masa. Pero de todas maneras uno tampoco es que vaya a redactar mucho en esos términos, sino otra vez mirar la composición de los ejes. O sea que otra vez vuelve a caer es qué variables voy a seleccionar para hacer el trabajo, o qué variables o qué categorías de mis variables tengo. Pero no obstante quise retomar así porque sé que el concepto complica. La masa pues, mide la importancia relativa de dicho elemento. ¿De cuál elemento? De su categoría. Importancia relativa. Y la inercia es un promedio. ¿De qué tanto se aleja? La inercia es cuando si hago el dibujito me queda un círculo o él coloca un círculo. Ese es como el promedio. ¿Qué tan alejados están los otros punticos de ese valor? Pero de todas maneras sí hay que leer más al respecto definitivamente. Aquí en el ejemplo que tomábamos en ese momento, se tomaba lo de la contribución, ahí vemos la dimensión 1, y los que estaban trabajando en ahí más era casado y soltero. En la dimensión 2 estaban aportando más unión libre y separado. Pues el uno en la dimensión 2 se ve como fácil darle un nombre. Libertinos, ¿o qué era? Jesús que me ha ayudado tanto en esos nombres. ¿Cuáles fueron? Unión libre y separado. Bueno, sin compromiso. Ah, no, si tienen compromiso. Bueno, habría que mirar pues qué nombrecito le damos. Pero entonces aquí esa es la reflexión, es en mirar esos valores. Entonces vuelve el mismo tema. Tratar de buscar, o mejor, seleccionar la variable que realmente tenga categorías que ameriten una interpretación lógica. Aquí estamos diciendo que el primer eje explica el 93.4% de la categoría de soltero. Soltero. No, entonces habría que mirar qué nombre le queda a eso. Yo por eso lo pensaba como que sin compromiso, pero el de unión libre de alguna manera también tiene compromiso, lo que pasa es que lo tiene de otra forma. separador por la unión, no sé. Bueno, entonces ahí es el tema de este de correspondencias, es mirar precisamente otra vez el tema de los ejes. Aquí es muy fácil pues ya la técnica en cuanto a lo que se le dé al aparato. Tengo dos variables, en el ejemplo está categoría laboral y categoría de salario, y se le define si es de 1 a 3 o de 1 a 5, depende de las categorías que se tengan. Por eso son cualitativas. Categoría, y solamente puedo trabajar dos variables. Haga de cuenta, cuando usted piense en hacer una cruce de variables en su objetivo, podría pensar en que ese cruce de variables simple o bivariado, pues, lo acompañe de un análisis de correspondencia en términos de mirar cómo se comportan las mismas variables, las categorías de la variable. Porque recuerden que la chi cuadrado dice, ¿están asociados o no hay asociación?
Ya lo otro es mirar cómo se comportan al interior, que es lo que dice correspondencias. Bien, aquí fue un ejemplo ya del que trabajé también con este otro archivo, con el último que hice algunos ensayos o experimentos a ver qué funcionaba. Y yo con el archivo tiene la variable edad, la recodifiqué ayer en la clase de ayer de descriptiva, aprendimos a recodificar en distintas variables y entonces coloqué esas categorías, adultos jóvenes, mayores, jóvenes, última edad, que se puso los de más de 60, pero fue una broma, ¿no? No nos vayan a pensar mal. Bueno, y se hizo con si usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo el presidente. Entonces, la tablita es igual a una tabla de frecuencias, a una tabla bivariada, pero la saca sin porcentajes, ahí como está. Sin embargo, por separado nos saca las tablas porcentuales, es decir, 33 dividido 341 nos dio 0.097. 22 sobre 330 nos dio 0.067. Eso es lo que nos está mostrando cuando habla de perfiles de fila, o sea que él está haciendo un análisis por fila y también nos entrega la de columna. Lo que pasa es que no la quise traer ya porque ya era, pues ya se ha mostrado, ya se ha trabajado el asunto. Pero lo que sí quiero destacar en esto es que ya está mirando al interior cómo es la composición y qué tanto aporta. Observen que es un porcentaje, ¿no? Esta es otra pues de las técnicas que pudimos apreciar en el curso. Y me devuelvo para hacer un énfasis aquí. ¿Qué estaba juntando yo? Edades con si aprueban o reprueban el tema de la labor del presidente, en este caso de México. Estamos trabajando el ejemplo de México. Observen un detalle, y aquí sí, independiente de darle nombre a los ejes, también hay otros puntos de importancia. ¿Qué pasa? ¿Qué está más junto? Ahí está. Última edad, o sea, los mayores de 60, que así se definieron, está muy junto o más junto de aprueba mucho. Y de alguna manera pasó lo contrario en el otro lado, donde tengo reprueba mucho y está más pegadito de jóvenes. Pues evidente, ahí es evidente las dos características. Los de más edad están aprobando más el tema del presidente Felipe Calderón. Se marca evidente en el cuadro, en el mapa. Dame tu opinión ahí, Jesús, que me has planteado más detalles sobre el asunto. Ahí yo ya percibo fácil aquí. Los más jóvenes reprueban, los más mayores aprueban. Y entre los otros grupos de edad, pues no se ve una diferencia en ese sentido. Entonces ahí estamos hablando que uno de los ejes podría ser edad. Y estoy desde el más joven hasta última edad. Ahí podría ser un eje que sea de categoría de edad, precisamente. Y el otro, favorabilidad, podría ser. Bueno, pero entonces mira que aquí ya sí vemos que depende del ejercicio que abordemos, pues definitivamente podemos llegar a cosas más útiles o menos dependiendo de las variables que logremos seleccionar. Aquí yo hice el ensayo con estas y ahora si hago con el de gobernador, pues falta ver qué dé. Pero mira que si uno entrega este cuadrito nomás, así como está, se capta más fácil. Y al menos más novedoso también. Bueno, entonces ahí vemos ese detalle en esta otra técnica. Luego en la otra voy a devolverme entonces a mirar qué pasaba con lo de adentro. Bueno, no, es que ahí estamos a lo mismo. ¿Qué está junto? Ahí están lo de aprueba algo con adultos jóvenes, adultos mayores, y están muy parecidos. Primero, lo que se percibe es de que en esas categorías de edad, sobre todo adulto joven, está muy cerquita de aprueba. Se puede juntar ahí.
son los más cerquita, ¿no? Pero cuando están cerquita del 0, lo que están diciendo es que no aportan tanto a esos ejes. Si el primer eje era, digamos, edad, pues obviamente ellos están en la mitad, porque están los jóvenes a un lado y los viejos al otro, diciéndoles cariñosamente, ¿no? Entonces, esos son los que están menos aportando a la definición de los ejes. Pero en este caso, por ejemplo, yo vería más relevante el análisis es precisamente de cuáles categorías de edad están a favor o en contra, o qué opinión dieron, que es lo que marca ahí el tema. Ahora, si estamos en temas de marketing, analicemos marcas. En lugar de reprueba mucho, ¿qué tal que colocáramos ahí? Lo que está en los extremos es lo reiterativo. Lo que está mandando la parada en la dimensión. En este caso, si el eje de abajo me quedó edad, pues obviamente los de mayor edad me jalonan más, pero miren la contraparte, jóvenes, marca perfectamente una dimensión de edad. Ahí está la situación. Ahora, estaban planteando que si en lugar de reprueba hubiera colocado yo marcas, diciendo qué satisfacción tienen con marcas, entonces uno podría pensar, jóvenes más cerquita de Nike, puede ser que la marca Nike si era de tenis, o de algún tipo de alimentos. ¿Sí? Ya esas cercanías son los que me dicen, entonces, a ver, los jóvenes que más consumen o los adultos que más consumen, o viceversa. Ahí hay una posibilidad de mirar precisamente esos nichos que van saliendo. Bueno, llegamos a la correspondencia múltiple, que ya obviamente nos posibilita es más de 2 variables. Y ahí lo que pretendo es dar pues otra pinceladita. Tomo otra agüita sin gotas amargas. Buena. Y entonces en la correspondencia múltiple ya me permite más variables, como lo hemos mencionado, y tiene varias opciones. Incluso podría formar, que fue uno de los temas que hablábamos en el curso, coger las demográficas y mezclarlas con otras. Y fue lo que te sugerí de pronto en tu ejercicio. No coger los 3 grupos, porque no era el interés para mí en ese momento como los 3 grupos, o así lo veía. No sé, ya luego que se reflexione más. Sino qué variables van a mezclarse. Oh, bueno, pueden ser 3 grupos, sí, pero no con el criterio necesariamente de grupo, sino coger profesores por un lado, estudiantes por otro, y algunos aspectos de otro estilo logístico, por ejemplo, de tu base de datos, a ver qué asociación nos da. Pero el criterio no era coger todos los grupos, me da la impresión. A no ser de que quisiéramos mirar es eso, pero por eso nos daba una cosa que no era tan adecuada en su momento. Pero si cogiéramos las evaluaciones de profesores o las percepciones, por un lado, ese es un grupo, la de los estudiantes por otro y los otros aspectos que tú tienes ahí de metodología o en fin en otro, pues ya habría que mirar qué nos da. Aquí en el ejemplo tomé, creo que es la edad recodificada porque la requería así, recuerden que es también de cualitativas, y está la de escolaridad, perdón, estado civil creo que es, y otra de si tenía empleo o no. Ya eso está y en algunos videos pues los pueden apreciar. Quiero mostrarles cómo nos dio de salida. Aquí está dando, este fue lo de, bueno, el titulito ahí me quedó cambiado, esa es correspondencia múltiple definitivamente. Y ahí que tengo, se mezclaron las 3 variables, grupos de edad, y me muestra la bolita como azulita. ¿Cuál es su estado civil? Y si tiene empleo actualmente. Pues entonces volvemos a lo mismo. A ver, yo veo, independiente otra vez de los nombres, porque también puede ser otro objetivo, pero no pues puedo mirar otros. Aquí estoy poniéndole bolita a jóvenes con soltero. Alguien dirá, pues eso es lógico. Sí, está muy bien. Está bien que está lógico. Pero puede ser que en otro tipo de región no lo sea. Y además, no es solo eso lo que hay que mirar, hay que observar otros detalles. Yo veo, por ejemplo, ¿tiene usted empleo actualmente? Pues el sí está está mucho más pegadito de adulto mayor a adulto joven. Observen que el sí está aquí arribita,
Entonces lo que uno mira es cercanía de con quién está. Está mucho más cerca con el adulto mayor, el divorciado más lejitos, y el no está por más abajo, está más cerca de la última edad. ¿Sí? Entonces son los detalles que hay que darle contexto al asunto, pero sí nos refleja unos categorías que podemos entrar a hacer otros análisis y a reflexionar más en el asunto que lo que se ha hecho hasta toda la vida. Un simple porcentaje de cruce de variables, etcétera, etcétera. Creo que esto nos da otros elementos de mucho más, digamos, posibilidades, ¿cierto? Claro está que tenemos que seguir leyendo en el asunto, también es cierto, pero esa es la idea, entre otras cosas. Aquí ya mostrando la otra diapositiva, ahí salieron esos nombres, que fue las variables que así las llamó el joven, y aquí se ve que el estado civil es la que más aporta, en su estado civil, a la dimensión 1. Y es lo que se está planteando en la lectura. Estado civil es punto 915, porque entre otras cosas, esos dos valorcitos que hay ahí, o esos valores, son los que se dibujan en el plano. Recuerden eso siempre. Este me dio 915 y 610. Es lo más lejos del 0. Entonces, ese estado civil aporta los dos. Bueno, aquí está aportando a los dos, por lo que estoy mencionando. El X es la dimensión 1. Punto 915, está aportando. Y en el otro eje, punto 610, también se me mueve, se me aleja. Por ejemplo, el de si tiene empleo, miren que hay un valor que es 004. No tiene nada, que está completamente pegado al eje X. No aporta nada ahí. Entonces, eso es lo que queda reflejado en el dibujo. Y eso es lo que entonces ya nos va dando guías para darle los nombres. Esa es la situación con este tema y con este curso. Aquí estoy dejando el tema o planteando el asunto del taller final. Ya lo mencioné cuando arranqué la charla. Y es que envío en el transcurso del fin de semana, o pues de jueves viernes, un taller y la posibilidad de alguna base de datos, aunque ya la puedo enviar tipo Excel como hablamos ahora para que le funcione a todos, o ya miraré cómo lo hago, pero con algunos interrogantes con el fin de que hagamos el último ejercicio de aplicar algunas de esas técnicas y en lo posible las que más podamos para afianzar un poquito más estos teorías que vimos durante tal vez un mes largo, mes y medio tal vez, pero que son temas de no acabar y que son temas que si uno capta o sabe pues que en las universidades poco se manejan, pues no se dictan sí, pero en algunas especialidades, en algunos posgrados, y bueno, quedan ahí también uno como en veremos, pero entonces hay que profundizar, hay que leer, hay que meternos definitivamente para poder afianzar en toda esta teoría y seguir leyendo y avanzando siempre. No quiero dar mensaje pues de que las universidades no se manejan, claro que sí, y de hecho pues ahí uno estudió y todo, pero entonces no queremos dejar cortado digamos como las expectativas de que ya se les da su certificación y ya, sino que hay que tratar de seguir en contacto y profundizando en estos temas y en muchos más. Voy a parar esta